Bueno, señores y señoras, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Dr. Serrano, Más allá del bisturí. Hoy con una mujer muy interesante, nos va a traer muchísimas cosas buenas, muchos tips, muchas recomendaciones. Es una doctora médica, además tiene una maestría en nutrición y también una especialización en medicina estética y antienvejecimiento. Es la doctora Laura Aparicio. Laura, bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Me encantan estos espacios. Definitivamente tendríamos que nosotros como profesionales de la salud hacerlos mucho más y pues te felicito por esta iniciativa. Sí, la iniciativa real es lo que acabo de decir, Laura, poder compartirles a ustedes un poco de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia y que les llegue a ustedes en sus casas y les pueda servir un poco. Doc, un tema que es muy interesante, que es del día a día, que es el antienvejecimiento. Hablemos un poco de antienvejecimiento. Yo creo que es algo que ha estado muy de moda, que cada vez suena más, pero a veces muchas personas también no lo saben cómo integrar a su día a día o no saben realmente lo que significa, pero les gusta la palabra porque nadie quiere envejecer. Entonces el antienvejecimiento suena supremamente atractivo. Cuéntanos un poco sobre eso. Total, y mira que de alguna otra manera la palabra antienvejecimiento, como tiene tantas aristas, estamos hablando de un proceso que es natural, ¿sí? Que nos va a pasar absolutamente a todos, pero estamos hablando de un proceso que incluso nosotros también podemos acelerar con nuestro estilo de vida, ¿sí? Y hoy por hoy lo que vemos es que las mujeres, en este caso pues voy a hablar de las mujeres que es como lo que más atiendo, incluso siendo muy jóvenes en edad, están demostrando más edad, quizás porque todo esto que yo te digo de lo externo lo han venido acelerando y su proceso de envejecimiento se está viendo mucho más afectado, sí. Entonces, digamos que al tener tantas aristas es súper interesante poder acompañarlo, no verlo como un problema, como quizás en algún momento nos dedicamos, incluso como especialistas en medicina estética, que era simplemente a borrar, a que la gente demostrara menos edad. Y yo siento que eso no está tan bien. Y no es posible. Exactamente. ¿Por qué no que tengas la misma edad, pero de la mejor forma? Y que puedas de alguna otra manera, con todo lo que hagas en estilo de vida, en tratamientos, acompañar un proceso tan interesante sin tener que ir en contra de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final después nos hacemos tantas cosas o hacemos tanto o lo luchamos tanto que terminamos es ridiculizándolo. Entonces, bueno, tiene muchas aristas: estilo de vida, alimentación, cómo dormimos, cómo nos emocionamos, cómo claramente las relaciones tóxicas que tenemos, cómo nos emocionamos y cómo gestionamos las personas que tenemos alrededor, pero al mismo tiempo las rutinas que tenemos básicas de prevención, de consumo de suplementos. Terminan siendo tantas cosas que a mí definitivamente hoy por hoy lo que estamos viendo en estos momentos de antienvejecimiento me encanta. O sea, por fin estamos llegando como a... No, pero la pusiste difícil porque nombraste como 10,000 cosas. Sí, empecemos por lo básico. Digamos que si tú me dijeras a mí ¿cuál sería el tip para una persona básica en poder evitar el antienvejecimiento? Digamos que yo a mis pacientes en tema, no sé, de piel, lo primero que yo les digo es como que de pronto yo no soy el más especialista en un skincare y no les puedo decir como toda la rutina, bueno, del serum, del no sé qué, pero sí les puedo decir un bloqueadorcito es lo mínimo, ¿sí? O sea, al menos un bloqueador, ¿listo? De pronto no sé el resto, eso sí ya se los dejo a los dermatólogos, a los médicos estéticos que tienen mucha más profundización en el tema. Pero a mí sí me parece que un bloqueador es lo mínimo que uno debe hacer. ¿Por qué? Porque eso te va a evitar manchas, te va a evitar mucho envejecimiento por causa del sol, ¿sí? De ese estilo, ¿qué tips nos darías como para entrar un poco en la onda en el que lo mínimo que una persona debe hacer para no envejecer rápidamente es qué? Bueno, digamos que si hablamos de rutinas y de cosas externas, la base está en dormir bien. O sea, si hay algo que a nosotros no nos devuelven es las horas perdidas en sueño. Y que sí termina siendo como esa bomba y ese reloj así como latente que te está diciendo no estás reparando, y en la reparación terminas tú enfermando, envejeciendo el ADN, las células, generando más inflamación, y en las noches finalmente, no sé, la gente supiera lo que el cuerpo hace en las noches, pues se dedicaría... todo ese ciclo circadiano que realmente pasa en las noches. Súper importante. Entonces en el sueño, ¿qué pasa cuando tú no duermes? Al día siguiente te sientes cansada, tienes ojeras, las bolsas, estás deshidratada, o sea, vienen un montón de cosas que te hacen sentir como
como me siento mal. Entonces, de entrada, un buen sueño. La rutina facial, claro, es espectacular. Y que incluso esto quiero aprovechar acá las redes sociales, porque uno tiene que pelear con los mismos profesionales de la salud que vienen ahora y dicen, no, es que esto es un tema de economía, entonces ahora nos están metiendo el protector solar como si fuera no sé qué, entonces que esto es una mentira, no se tiene por qué poner protector solar. Y esto, si bien los estudios vienen a decirnos sí, tenemos deficiencia de muchas vitaminas por no darnos el sol, el protector solar sigue generando fotodaño, o sea, envejecimiento de la piel. Locura. Y aparte asociado con el cáncer de piel, o sea, esto lo seguimos viendo. Es más frecuente en el universo entero. Exactamente. Entonces, algo tan sencillo como aplícate el protector solar. No tenemos la misma protección en el ozono. Definitivamente el ambiente y el clima ha cambiado un montón. Pónganse protector solar, es lo más básico. Y si viven en una ciudad como nosotros, en donde tenemos el clima así, que estos días ha estado duro, terrible, caliente ha estado estos días. Oye, reaplícatelo, es algo tan sencillo como reaplicarlo y son cambios tan sencillos que van a terminar haciendo wow en prevención, o sea, literal wow. Limpiadora, súper sencillo. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a un montón de contaminación ambiental, porque claramente nosotros las mujeres nos ponemos demasiadas capas y el maquillaje, pero al mismo tiempo pues todo lo que estamos expuestos. El medio ambiente, total. Exactamente. Y una buena limpiadora y una buena rutina facial en donde haya una limpiadora y un protector solar como mínimo, y luego le vamos poniendo cositas a medida que tú vas como buscando más objetivos, ¿no? O sea, esto es como cuando yo empiezo en un gimnasio, ¿yo qué quiero como objetivo? ¿Sí? Y luego la rutina facial es lo mismo, la limpio y hago protección y luego le voy poniendo cositas porque resulta que quiero mejorar la textura, hay tantos atributos. Tengo una manchita, me quiero Tengo manchita, entonces me estoy sintiendo la piel rojita, estoy sensible. Bueno, entonces uno le va poniendo como objetivos a la rutina a medida que ya vas adquiriendo como los pasos básicos, ¿sí? Otro que me hablabas de estos aspectos básicos, la hidratación. La gente no toma agua. De hecho, estamos tan desconectados con el cuerpo que no sabemos si tenemos hambre o sed. Y a veces termina siendo, tu cuerpo te está diciendo, hidrátame, y empezamos a comer. ¿Sí? Y es algo como tan sencillo que mejora la calidad de la piel, te mejora. Y ahí te hago un paréntesis. Volvamos un poco al sueño para los televidentes y para la gente que en este momento está viendo el podcast. ¿Qué defines como un buen sueño? ¿Qué cantidad de horas? Digamos que en términos generales. En términos generales, 7 horas es el mejor promedio. ¿Qué deberías dormir diariamente? Menos y más termina siendo igual de riesgo. Porque también el que duerme mucho tiene otros riesgos. Claro, está alterando el metabolismo, está alterando las cosas. Exactamente. 7 es un buen promedio. Súper. Y ahora vamos al agua para seguir. ¿Cuántos litros al día deberíamos beber? Digamos que depende de muchas cosas porque depende también de si eres deportista o no, etcétera, del medio ambiente, de la humedad, pero aproximadamente yo les pongo a todos mis pacientes 35 mililitros por el peso que tienes. Eso es más o menos lo que deberías tomar en agua. Digamos, si una persona pesa 70 kilos, que es el ejemplo que siempre hacemos en medicina, 7 por 3, 21, como 2.400, 2.300. Exacto. Bueno, 2 litros y medio. Más o menos es lo que yo le digo a mis pacientes que tienen que tomar. 2 litros y medio al día. Y eso es una rutina que muy poca gente ha venido adquiriendo. Yo veo que la ha venido adquiriendo más gente. De pronto yo veo a mis padres o a mis tíos, a mis abuelos, a la gente más antigua, y ellos nunca la adquirieron. Yo nunca vi a nadie con un termo en mi familia de las personas de arriba, nunca. Ya menos a mi edad o alguna prima, alguna persona ya más joven, empiezo a verlas con su termito, entonces se lo llevan al trabajo, algún sitio. Y así creo sea por moda, pero claro, tienen el termo de moda. El Stanley, y todo, pero ahorita está de moda. Bueno, entonces sí. Pero digamos que al menos vamos adquiriendo rutinas buenas, porque hablando de eso, creo que de ahí viene una de las bases fundamentales, que es lo que vamos ahorita a hablar, que es piel. Pero le estamos haciendo un daño gigante a la piel porque estamos deshidratados, sin ponernos un bloqueador solar, expuestos al sol, a esta luz que muchas veces la gente no sabe, pero esta luz mancha también y hace un daño terrible. Y algo tan sencillo como un bloqueador que te gastas, no sé, 1 minuto, 2 minutos máximo poniéndotelo en el espejo y andando con un termo que, como dices, puede estar de moda y te hace ver chic, te hace ver exitoso de pronto, te hace estar a la moda y te va ayudando para que en el día a día estés mucho mejor.
otro punto, como para terminar, ¿qué harías? Y bueno, o sea, definitivamente a la alimentación, claramente no puedo omitir la alimentación, hay que ponerle color al plato, o sea, si hay algo, bueno, nosotros acá estamos en una cultura en Santander en donde es difícil ponerle color al plato, en donde entre más blanco y más plano es lo más chévere, y definitivamente esto es lo que yo más lucho con mis pacientes. Hay que ponerle color al plato. ¿Por qué? Porque en los micronutrientes, todos estos antioxidantes y todas estas vitaminas, minerales y nutrición que tiene el color, es impresionante lo que podemos prevenir, es impresionante lo que podemos darle a la piel, darle a, digamos que a todas estas células que están constantemente luchando con todo esto que hablamos del daño solar, del medio ambiente, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que darle los recursos. El mejor recurso y el único recurso es a través de la alimentación, ¿sí? De todos estos nutrientes. Entonces hay que ponerle color al plato. Comemos muy mal. Realmente tenemos una alimentación, yo no sé quién nos enseñó a comer así tan mal, pero esos platos de arroz y papa y yuca en un plato, Dios santo. No, y es muy cultural. Y la ensalada, ¿no? Nunca se vio por ahí, nunca ni aparecía. Creo que realmente sí es un tema supremamente complejo, porque creo que es de educación, en el que no se nos ha enseñado realmente a comer bien. Creo que culturalmente nadie les enseñó atrás y pasaron la bola y nunca aprendimos a comer bien. De hecho, esto te lo tengo que decir, porque si hay algo que yo me he dado cuenta en mi consulta es que nosotros pasamos, uno, de no tener lo básico en nutrición, y luego pasamos a que nos dicen tienes que estar a dieta, ¿sí? Entonces, no sabes nada de nutrición porque no nos educaron. Esto debe ser en casa, pero es que pues a mi mamá también tienen que educarla, y esto en las EPS y en realidad en el sistema es imposible educar a una persona en 15-20 minutos de alimentación. Pero luego tú vas a una consulta y te dicen tienes que quitar, ¿sí? Porque esto es malo, porque esto no puedes, porque tienes que estar a dieta desde muy chiquito. Entonces el primer contacto que tienes con la nutrición viene desde la restricción. Y luego entonces nunca tengo una buena relación con los alimentos y siempre los veo como un problema y no como una solución, ¿no? Entonces, bueno, esto, si hay algo que yo le digo a los pacientes, más allá de que vengas por una dieta, quiero que vengas a que yo te eduque y te enseñe cómo crear un plato. Y luego tú con eso puedes hacer maravillas. En el que esté balanceado, en el que haya lo que tiene que haber para nutrirnos. No sé, ¿qué piensas de esas dietas actuales de solo grasas, de solo proteínas, digamos la keto, que funciona total? A los pacientes les funciona. Y de ejemplo, he visto muchos amigos y mucha gente conocida que la hace y le funciona y les parece la locura. Y a mí me da un terror y me da una cosa así como me tiembla el ojo, porque me entra un tic en saber que se están metiendo esa cantidad de grasa y no hacen absolutamente nada de ejercicio. Y no entendieron los fundamentos básicos, digamos, de una dieta keto real, en el que tienes que gastar parte de lo que estás metiéndole. O sea, si le estás metiendo esa cantidad de grasa, la grasa la tienes que gastar. Entonces la gente que de pronto hace ese tipo de recomendaciones hace mucho ejercicio y claro, la quema está completamente saludable. Pero a una persona que no hace nada de ejercicio y empieza una dieta de estas y la sigue por muchísimo tiempo porque ve que realmente gasta, porque obviamente el metabolismo cambió, es completamente anaerobio ahora, gasta muchísimo, cuerpos cetogénicos por todos lados, etcétera, pero él sí siente bien porque bajó de peso. Y ahí es donde yo veo el problema, porque realmente no aprendió a comer y está haciendo una dieta que no debería estar haciendo si no tiene el fundamento que es el ejercicio, que es algo fundamental. Creo que ahorita me ibas a hablar de eso de pronto en los pilares del antienvejecimiento, y que es algo que también hemos perdido porque no tenemos rutina de ejercicio, no le metemos ejercicio al día a día, nos dejamos cargar del trabajo, de las mil cosas, y no le sacamos ese tiempo al ejercicio. Y en estas dietas, digamos, ¿cuál es tu concepto cuando te diga el paciente de pronto como que doc, hice esta dieta? ¿Tú qué piensas o qué dices? ¿Qué haces? A mí esta pregunta me da un poquito de miedo porque mira, siendo médica y amante, hice una maestría en nutrición, incluso con temas de deporte, todos los diplomados habidos y por haber de nutrición los hago, y me da miedo hablar de nutrición en redes sociales. O sea, sí, o sea, realmente es como que tú hablas de nutrición y ya la gente está queriendo saber todo y a la vez en nutrición no sabemos nada. O sea, es que
no tenemos cómo decir que existe la mejor dieta. No existe. Tenemos el paciente que requiere ciertas cosas, que puede que éste se beneficie de estos cambios, pero es que estamos atendiendo, son personas. Sí, no se puede generalizar. Exactamente, se tienen que individualizar. Entonces la dieta tuya es tu dieta, tu dieta es tu dieta, mi dieta es mi dieta. Incluso yo se lo digo a mi esposo, algo tan sencillo. Oye, si yo me estoy comiendo 3 huevos, ¿tú por qué te comes 3 huevos? Ah, porque tú te comes. No, tú tienes otros requerimientos, y así funciona, y esa es la dinámica. Cada persona tiene que evaluar cuál es su mejor alimentación. Entonces, eso por un lado, me parece terrible que todo esto se base en programas, ¿sí? Entonces tú compras un programa, adquieres un programa y dices lo del programa basado en, no sé, en cálculos, tasa metabólica basal, en lo que pesas, y resulta que no tienes ni idea ni conoces tu cuerpo. No sabes cuánto tienes de músculo, cuánto tienes de grasa, no tienes ni idea cómo está. Real valoración médica. Exactamente, o sea, primero realmente si necesitas bajar de peso, de grasa, ¿qué necesitas bajar? Entonces, para mí, conocer su cuerpo es primero lo más válido y lo principal. Y luego todas estas dietas, si bien hay algunos estudios en donde hay beneficios en pacientes con resistencia a la insulina, incluso con epilepsia, que no funciona muy bien con tratamientos farmacológicos, hay algunos estudios en obesidad, pues finalmente con una dieta balanceada y donde tengas todos los macronutrientes, también puedes lograr el objetivo de disminución de peso. Entonces, a ver, como gran mensaje, no la recomiendo para perder peso. No la recomiendo. Yo la he utilizado de forma, digamos que en seguimiento, y yo decido hasta cuándo, y claramente decido la fuente de las grasas y lo que esa persona necesita. No la puedo llenar a grasas y si sé que está solo caminando, ¿sí? Además que las grasas son como esa energía que tú comes poquito y entra tanto, porque digamos que por gramo tenemos un montón de calorías. Entonces, finalmente yo controlo la fuente de las grasas, yo estoy controlando hasta cuándo quiero que la haga. Yo quiero que la paciente priorice que la actividad física y el músculo es el que le va a resolver el problema de insulina y no la dieta. Entonces al final yo quiero como decirte que no, yo no la recomiendo. No la recomiendo, yo no la recomiendo. Creo que hay otras más herramientas, es una herramienta más. Lo mismo pasa con el ayuno, entonces todo el mundo empezó a ayunar. Eso es como que me inscribí a un triatlón y ni siquiera sé correr. No he comprado zapatos y ya, pero ya. Fenómeno redes sociales. Siento yo que es parte de esta evolución que hemos tenido en medios de comunicación, y es un ejemplo más de esas redes sociales en el que empieza algo y rueda y se vuelve viral y todo el mundo lo hace. Ahora te confieso que mi consulta está llena gracias a todo eso. Total, por eso te pregunté, porque yo siento que en algún momento esa persona, primero, no es sostenible en el tiempo, y te lo digo con propiedad porque tengo mucha gente alrededor mío que la hace y no es sostenible. En algún momento caen y ya no son ketos perfectos, ya no tienen realmente la dieta keto. Y segundo, veo que en algún momento les da como un rebote, como que no se sienten bien. Además que al inicio con el cambio acetogénico les da algunos cambios de humor, se sienten mal, huelen a feo, sí. O sea, tienen algunos cambios duros. Sí. Entonces, siento que realmente el tema es que debe ser una dieta individualizada. O sea, yo siento que el tema, que como lo dijiste ahorita y lo resolviste excelente, es que no es para todo el mundo. Y si uno lo va a realizar porque alguien lo dijo, no está haciendo las cosas bien, ¿sí? Yo no me voy a tomar ese medicamento porque a esa persona le fue bien, pudiendo tener alguna complicación gravísima por haber hecho lo mismo de la persona al lado. Con estas dietas puede pasar lo mismo. Conozco algunas personas que tenían, imagínate esto, una historia de un compañero que tiene un riñón, no sabía, empezó a hacer esta dieta, cargó de proteínas terriblemente el riñón, empezó con una retención urinaria, después empezó con un sangrado urinal, llegó al urólogo y el urólogo le dijo, no, usted está en una insuficiencia renal. Empezaron a hacer el estudio, se dio cuenta que tenía un riñón. Es una persona de 34, 35 años, no se había dado cuenta que tenía un riñón, nunca le habían hecho un examen, nació así, algo congénito. Y además el único riñón que tenía lo estaba dañando por la dieta
y por la carga de proteínas que le estaba poniendo a un solo riñón, porque no estaban los dos, estaba uno solo. Y nadie le investigó y nadie supo que pues esa carga de proteínas de pronto dividida en dos, en los dos riñones, no podía haber sido patológica, pero en este momento en un solo riñón sí lo fue y le estaba produciendo una insuficiencia renal. Temas como esos me parece que realmente son muy importantes, en el que la gente entienda que todo lo de redes sociales no aplica para todo el mundo. Y en este tema de medicina yo siento una responsabilidad como médico, y es que no podemos generalizar como que vamos a hacer todos estos o hagan todo esto que a todo el mundo le funciona. Realmente no. O sea, esto funciona, pero hey, como cuando a uno le venden algo que dice, lea la letra chiquita. O sea, esto tiene una letra chiquita súper importante, además de que es nuestra salud. No, sí, o sea, ya tú puedes evaluar cada uno de mis, digamos que de mi contenido en redes sociales, y yo nunca hablo de una dieta, porque es que yo ya entendí que definitivamente la gente que te está viendo allá está esperando tú qué recomiendas para empezar a replicarlo. Entonces, al final dije, yo no puedo hablar ni de si ayuno o no ayuno, de si hago esto o esto, no, porque yo tengo que educarte, es que tú tienes que venir a buscar y personalizar tu alimentación. Entonces yo no hablo de eso. Que es lo más difícil, siento yo a veces. Sí, es lo más difícil. Y que no tienes que comprar un programa, y que esto es tu salud. O sea, tienes que consultar, así de sencillo. No te puede servir el programa que compraste en $200. No. Tenemos una mala costumbre también de redes sociales, y es que queremos que las redes sociales nos enseñen a todo. Como que nos digan cómo comer, cómo hacer las cosas, cómo, no sé, levantarnos una chica. Entonces, en el podcast, levantarnos una chica, 1, 2, 3, 4, y entonces ya, listo, salgamos. Y en la dieta creo que es lo mismo, y en cirugía plástica a nosotros también nos pasa lo mismo, porque ven un resultado y creen que el resultado es aplicable para todo el mundo, y esa persona, llega una persona con unas características completamente diferentes. No, pero yo quiero ese resultado porque si yo vi que tú posteaste ese resultado, ¿no me puedes dar ese resultado? No, porque es que lo que tengo anteriormente no tiene nada que ver con ese resultado. ¿Y no te pasa entonces, digamos que para ti esto sí lo puedo compartir? A mí me dicen, doctora, ¿me muestra labios de antes y después? No te voy a mostrar labios de antes y después. 1, porque tú no tienes la autorización de mi paciente. Y 2, porque es que ese era el labio de ella. Sí, yo no puedo crearte falsas expectativas, sí, y decirte real, que te va a quedar así. Como tampoco me gusta que me lleguen con una foto y me digan, yo quiero quedar así. No, si tú vieras lo que nos pasa a nosotros. Así. O sea, tú eres única. Entonces yo nunca pongo antes y después. Por eso en mis redes sociales, si bien en redes sociales las historias les voy mostrando y les voy educando quién necesita un bioestimulador, quién necesita modular el músculo, aplicarse toxina botulínica, pero nunca te va a mostrar cómo fue el antes y el después, incluso el mío, ni siquiera yo me muestro cómo lo hago, pero después les digo, no, pues porque es que esta soy yo. Sí, y contigo no puedo tener una cosa físicos, diferente, sí, exactamente. No vendemos productos físicos, y eso es algo difícil porque la tendencia en las redes es a mostrar resultados sin esa aclaración, sin ese, no te puedo dar esto mismo. Esto es de esta paciente porque tiene X características y hace tales cosas. Yo puedo tener, y le digo mucho a mis pacientes, ¿qué pasa? Un tema muy, muy controversial es la lipomarcación. ¿Por qué? Porque los resultados que la mayoría de nosotros subimos es esa paciente que ya pasó un postoperatorio y volvió a su rutina de ejercicio, y con la evolución de la cirugía, claro, se meten una motivada regia y entonces empiezan súper juiciosos, claro, y consiguen un resultado excelente. Y entonces yo la veo en redes sociales a los 6 meses, 9 meses que postea algo, y yo le digo, uy, no, ven por acá, me regalas unas fotos, mi equipo te hace unos videos, te hace unas cosas, y lo subimos. Pero esa paciente que está viendo el contenido cree que el pre y el post pasó en 15 días o en un mes, o una cosa así loca, en la que dice, no, yo quiero esto y eso me lo da este doctor rapidísimo porque mire, ya veo como 10 casos iguales. No, pero 10 casos en el que la paciente va al gimnasio, la paciente ya tiene una rutina previa, y no de pronto esa paciente llega con las expectativas altísimas, pero no come bien, no va al gimnasio, y a veces tiene unas patologías anteriores o unas condiciones anteriores, como que ya fue madre, tiene estrías, tiene algunas cosas que ya no te puedo dar una lipomarcación, porque el resultado ya no es el mismo. En cuanto a que si me llegan pacientes con expectativas, Laura, te tengo que decir que me han llegado pacientes con cartelera, con fotos pegadas de famosos. Así quiero estar. Total. Quiero esta nariz. Y traen 10 fotos de unas narices
que yo no sé si, o sea, yo no sé si llorar con ellas o reírme o qué hacer, porque realmente quedo en shock. Como es real que ustedes creen que yo les puedo dar esto así, o sea, esto no es así. Y realmente sí me toca como decirles, no, ven, el resultado es muy individualizado, el resultado va a estar acorde a tu cuerpo, a tus condiciones, a tu piel, a todo lo que tú me das para trabajar. Es lo que yo voy a poder hacer algo bueno de esto. Genética, lo que tú eres. Y al que el posoperatorio es fundamental, porque ahí vienen todos estos hábitos saludables de ejercicio, de cuidarte la cicatriz, de cuidarte todo lo que viene posoperatoriamente para que tengas un gran resultado. Sí, de acuerdo. Doc, volvamos un poquito ante envejecimiento. Hay una moda en este momento que son los suplementos. ¿Qué piensas de ellos? ¿Cuáles recomiendas? ¿Cuáles no recomiendas? Te he visto en algunos videos hablando en que pues nuestra situación actual en comida ha desmejorado y creo que todo el mundo lo puede sentir. Nuestra comida es muchísimo más tóxica que de pronto la de nuestros abuelos. Sí, de acuerdo. Tiene muchísimas cosas más, con mucho más químicos. Las verduras de pronto antes se hacían orgánicamente de una forma, ahorita las hacemos mucho más rápido. El abono, todo es mucho más sintético y por consecuente, obviamente las verduras, si de pronto las vamos a ver en la carga de vitaminas, minerales, no son las mismas que de pronto de antes, siento yo. ¿Qué suplementos tú recomiendas que, digamos, una persona después de los 20, 30 años deba consumir como básico? Bueno, esta pregunta es súper interesante porque si bien todo lo queremos así, a veces es muy necesario individualizar. Hay personas muy jóvenes que están necesitando cosas que puede que una señora de 50 ni siquiera necesite, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha tenido mucho más cuidado con su forma de alimentarse, por ejemplo. Entonces, pero por ejemplo, ¿qué nos dicen algunos estudios? Y es que más del 90% de la población tiene deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando. La gente, como tiene tanto fotodaño, como hay tantas manchas, como hay tanta exposición intencional al sol, ¿sí? Entonces yo me bronceé toda mi adolescencia, me quemaba, me rostizaba literal y ahora tengo melasma y tengo un montón de patologías en la piel, pues ahora entonces tienes que no darte el sol y esto está llevando a que haya mucha deficiencia de vitamina D. La deficiencia de la vitamina D, si bien todos sabemos que esto es súper importante para los huesos, no tiene solo importancia en los huesos, es que es inmunomoduladora, o sea que mejora mucho la respuesta de algunas células ante los virus, por ejemplo, es que también tiene la capacidad de sensibilizar la insulina, o sea que mejora la respuesta de los niveles de azúcar en sangre, o sea estamos viendo que ella, más allá de ser una vitamina, funciona como una prohormona y que necesitamos tener bien los niveles de vitamina D. Entonces yo a todos mis pacientes le mido la vitamina D y te puedo decir que casi todos tienen deficiencia de vitamina D. Entonces es una vitamina que, si bien no les digo empiecen a tomarla todos de una vez, mídetela, que con seguridad vamos a terminar suplementando, ¿sí? Lo que yo te decía, lo que viste en mis redes sociales sobre el tema de los alimentos es verdad, es una realidad. Están muy expuestos a pesticidas, o sea, cada vez hay más química dentro del agro para mantener los pastos, pues sí, tenemos, digamos que menos agua, tenemos menos recursos energéticos, todo esto ha hecho que los pastos los tengamos que fertilizar de forma diferente. Entonces, los alimentos que nos comemos vienen muy caídos en micronutrientes y hay micronutrientes que son esenciales. El que más rutas tiene, por ejemplo, es el magnesio. O sea, es que funcionan más de 300 reacciones enzimáticas y uno ve que las personas, así sencillo, no, es que me duele, es que el músculo, es que no duermo, es que tengo estreñimiento, es que no soy capaz de concentrarme, es que, o sea, cuando empiezas tú a decir tantas cosas y uno dice, tienes 25 años y tienes tantos síntomas, y ponemos algo tan sencillo como que a las 5 de la tarde empiezas a tomarte un magnesio y dice, doctora, todo se me fue, hasta el acné se me fue, pues uno dice, claro, había, y haces cambios en la alimentación, había un montón de, sí, o sea, te beneficias porque quizás o no comes vegetales o definitivamente nuestros pastos no están tan buenos. Entonces a mí me parece que el magnesio podría ser ese suplemento que no le hace daño a nadie y que podría ser como un hit en muchas cosas y yo casi siempre lo recomiendo.
Si no puedes dormir, empieza a tomar magnesio y verás que vas a empezar a dormir. Algo como tan sencillo así. Bueno, y lo otro, digamos que hay un suplemento, o por ejemplo, nosotros que vivimos acá más en el interior y no tenemos como tanto contacto con omega 3, yo siento que nosotros deberíamos tener ciclos de suplementación con omega 3, con fuentes de omega 3, buenas fuentes de omega 3. Sí, podemos consumir aguacate, semillas de chía, linaza, que tiene algunas fuentes de omegas, pero pues al cuerpo, para tener una cantidad necesaria, le va a costar, y esto está demostrado que lo mejor es el aceite de pescado. Nosotros no tenemos pescados acá frescos, digamos que no recurrimos, no tenemos esta facilidad como lo pueden tener en el mar Mediterráneo, etcétera. Entonces, bueno, el omega 3 me parece que también termina siendo un muy buen nutriente para suplementación. Y luego uno empieza a evaluar otras cosas como en antioxidantes. Tú necesitarás antioxidantes tanto estés expuesto a oxidar tu cuerpo. Entonces no haces ejercicio, necesitas tomar antioxidantes. No comes vegetales, necesitas tomar antioxidantes. Duermes mal, necesitas tomar antioxidantes. O sea, entonces al final terminamos individualizando que la gran mayoría necesita por lo menos un suplemento. Por lo menos un suplemento. ¿Sí? Sí, es una realidad. Por eso te pregunté, porque es una realidad. Realmente estamos llenos de personas sedentarias, con dietas de pronto muy monótonas y en el que no tenemos color. Realmente nuestras verduras están muy aisladas de la realidad como debería ser. Y a veces le echamos la culpa a muchas cosas que sentimos o tenemos en el día a día y no nos damos cuenta que realmente es la dieta. O sea, hay muchas cosas que nos faltan en la dieta que nos pueden ayudar terriblemente. Y si no lo conseguimos en la dieta, pues gracias a Dios llegaron los suplementos, podemos recurrir a ellos. Pero otra muy buena indicación, lo que acabas de decir otra vez más, no es para todo el mundo, son individualizados. Hay personas que de pronto tienen muchísima más deficiencia del magnesio, de la vitamina D, que si tú te vas a tomar lo que tu vecino, tu hermana o alguien se toma, no llegas todavía a lo que debe ser y sientes realmente que estás perdiendo el dinero porque no estás suplementando como debe ser. Las cantidades son diferentes y eso es algo que la gente debe entender, que el suplemento viene por cantidades, no es algo como, no sé, el acetaminofén en 500 miligramos. No, esto no viene así, esto viene de diferentes unidades, viene de diferente concentración y va a depender de la cantidad que tú tengas para reponer, o sea, de la deficiencia que presentes. Doc, cuéntame, en ese tema de nutrición, cuando yo sé que tú manejas mucha estética, cuando te digan pacientes de pronto candidatos a una cirugía o te dicen como que me voy a operar o ya me operé esto en el postoperatorio, ¿cuáles son esos alimentos básicos o esos alimentos que tú dices deben estar en tu dieta preoperatoria y posoperatoria? Bueno, digamos que el primero que se me viene a la mente es de la forma en cómo, si entendemos todo el proceso de cicatrización, ¿sí? Y lo que más estamos buscando como acelerar ese proceso y que sea bueno y que se dé una cicatriz organizada y que no termine siendo un desastre la cicatriz, pues sí hay fuentes pro colágeno que son súper necesarios, ¿sí? Entonces, uno de los alimentos pro colágeno o precursor de colágeno más importante, la vitamina C y el silicio orgánico. Entonces yo usualmente siempre trato de que tengamos, o sea, de recomendarles como esos precursores de colágeno, ¿sí? Luego tenemos aminoácidos que son súper importantes. Entonces las personas, si bien en el postoperatorio empiezan a tomar calditos, todos ese, pero me dejan afuera la proteína. Y esto es una necesidad, o sea, sí o sí, y ojalá que venga incluso de carnes rojas, porque como hay tanta pérdida de sangre, esto empieza a reponerles hierro, hemo, o sea, voy a darte algo tan sencillo como que la carne te va a ayudar a subir los niveles de hierro. Incluso pues algo que no le gusta a la gente, pero el hígado y todas estas cosas, pues sí, cómanselo en el postoperatorio, que también es súper necesario, pero las proteínas tiene que elevarse para elevar el metabolismo y para que se mejore mucho. Igual están en reposo y hay algo que controla mucho los niveles de azúcar en sangre y es una dieta hiperproteica,
en el postoperatorio para que no empiecen a tener mareos, para que no empiecen a tener ansiedad, para que luego no, sí, digamos que no tengan hipoglicemias. Entonces yo normalmente recomiendo dietas hiperproteicas en los postoperatorios. ¿Carbohidratos bajos o no? Dependiendo. Cuando hay lipoinyección glútea, no les quito los carbohidratos. Digamos que como protegiendo lo que ustedes querían hacer, ¿sí? Entonces les digo, no, pues no tiene sentido que yo... Te seque tanto que te vaya a secar la grasa que te pusieron. Entonces nosotros lo que les digo y les recomiendo es como esas herramientas en donde aplanemos curvas de glicemia sin tener que estar haciendo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómanse primero un buen platado de vegetales, ¿sí? Luego cómanse una buena fuente de grasa, se comen la proteína y al final se comen la porción de papa o de yuca o de plátano. Ya cuando haya como una distracción en la absorción, ¿sí? Digamos que orquestado por consumo de fibra, proteínas y grasas. Eso hace que la energía no entre así, sino que entre un poquito más plana sin tener tú que eliminar los carbohidratos. Esa es una de mis peleas, por ejemplo, con la dieta keto. Tú puedes consumir carbohidratos y adelgazar, o sea, tranquila, porque pues tenemos muchas herramientas para que no hagas esa necesidad de insulina tan impresionante. Algo tan sencillo como que después de que comas 20 minutos camina. Porque sí, estás en un postoperatorio, pero tienes que caminar, entonces sal y das una vuelta y caminas y eso te va a ayudar también a controlar el pico de glicemia. Y la paciente incluso te puedo decir que controla mucho la ansiedad, ¿sí? Porque en la restricción mentalmente pasan muchas cosas. Si estás en postoperatorio, no quieres dañar la cirugía, pero aparte entonces sientes que la papa engorda y la yuca engorda y eso no engorda. O sea, sí, hay cosas que no te subiste estos kilos por comer yuca ni banano. O sea, esto es por un montón de otras cosas más. Entonces yo normalmente no les hago dietas bajas en carbohidrato, sí les busco estas herramientas para que lo utilicen estratégicamente. Después de las 5 o 6 de la tarde les digo no coman ya, o sea que cenen muy temprano y no voy a poner a una paciente que está en un proceso inflamatorio y que su cuerpo básicamente está como en un estado de alerta, no la voy a poner a dieta, o sea, no le voy a sumar otro problema porque ya suficiente el problema, ¿sí? Entonces no le voy a sumar otro problema, además que es verdad que, y yo siempre se lo digo a los pacientes, yo no sé si esto te va a sonar bien, pero así lo digo, cuando tú operas una paciente, incluso cuando yo hago un tratamiento en el consultorio con cualquier otro equipo, es como si yo estuviera robando un banco y el banco de una vez va a saltar alarmas. Y lo primero que va a hacer es llamar a la policía y le va a decir, oiga, me robaron, recupérame lo que me acaban de robar. Entonces el cuerpo entra en un estado de quiero volver a recuperar lo que me sacaron, dame tiempo y luego te voy a pedir indemnización. Entonces como ese tiempo en donde tienes que hacer las cosas muy bien. Y lo primero es que nutricionalmente pues tenemos que hacer las cosas muy bien y si algo me genera estrés como no comer carbohidrato, pues no te estreses, cómetelo, pero busca herramientas y que sean saludables, exactamente, sean saludables, pues cómete un carbohidrato más natural y no te comas un dulce, un postre, un helado, que finalmente esto te puede inflamar más en este proceso. Igual tu cuerpo está queriendo recuperar todo. Entonces... Sí, completamente de acuerdo. Digamos que yo con mis pacientes intento tener una dieta hiperproteica. Sí le bajo bastante los carbohidratos por el tema de inflamación. Principalmente los primeros 20 días intento casi no ponerles carbohidratos porque siento que me ayudan a desinflamar mucho más rápido. Lo del hígado y eso, te decía ahorita, yo no soy capaz de decirles que se tomen un jugo de ágaras con hígado y todo un batido de eso porque no soy capaz, no me lo imagino tomándomelo, también les digo que no, pero sí, obviamente es clarísimo y está obviamente demostrado de que las carnes rojas, entre estas el hígado y cualquier tipo de carne roja y los frutos rojos tienen más hemo, o sea, tienen más hierro, que es lo que en ese momento, después principalmente de las lipos, necesitamos reponer porque la mayoría de las pacientes, o si no es el 100%, está en anemia, ¿sí? Lau, cuando tú dices que me causó mucha curiosidad, realmente te voy a decir que no lo sabía, ¿la forma de comer en el orden altera el final?
o sea, esa me la acabo realmente de desayunar. Sí. Digamos que el orden de comida hoy por hoy, en estos momentos, tenemos estudios divinos que nos están diciendo, pero mira, todo esto surgió precisamente por las extremos a los que estamos llevando, ¿sí? En donde la gente, es que mira, esto ya se vivió en ciencia hace muchos años, pero al revés, ¿sí? Ya se le dio durísimo a las grasas y solo la gente comía carbohidratos. Entonces no comes yema de huevo. O sea, esto es como si estuviéramos replicando lo mismo. Sí, esto es un tema cíclico. Entonces, al final ya hemos tenido tantos extremos y hemos hecho tan mal todo porque lo que dice la data es que no sirve, las cosas no son sostenibles. Ver la alimentación desde el problema no es lo sostenible. De hecho, estamos generando nosotros como profesionales de la salud más trastornos de la conducta alimentaria en nuestros pacientes. Somos nosotros los que estamos haciendo eso, porque en el momento en que tú pesas a un paciente y le dices que tiene el índice de masa corporal elevado, tú ya le estás creando un estrés, le estás creando un trauma al paciente. Entonces eso se tiene que hablar como con tanta, en serio, responsabilidad. Que todo esto ha llevado a que busquemos herramientas en donde la gente tenga muy buena relación con los alimentos sin tener que estar pensando en eliminarlos y en hacer una restricción. Y empezaron estudios de cómo podemos aplanar esa curva de glicemia, cómo podemos hacer que el pico de insulina sea menor. Y aquí es donde la fibra dijo, mira, yo soy el mejor alimento de las bacterias. Yo puedo distraer las bacterias y sí se disminuye mucho la absorción de todo lo que viene de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces, como que tú te comas lo primero, la ensalada, cosa que nadie hace. Lo primero, o sea, yo me acuerdo que uno se come primero lo que más le gusta. O si tú tienes unas papitas ahí, tú lo primero que te comes son las papitas. Carbohidrato. Pasaba mucho con las personas mayores y es que se sentaban a desayunar y lo primero que se comían era su frutica, ¿sí? Y pues bueno, bien, igual es fruta. Pero tú sí vas a ver cómo controlas de una vez ansiedad, cómo controlas de una vez, digamos que el nivel de saciedad, cuando lo primero que te comes es algo con fibra, proteína, grasas y al final te comes el carbohidrato. O sea, no te estoy diciendo que no te comas la arepa. Cómete la arepa, pero cómetela al final. Sí, pues. Y eso es una distracción interesante. Nos ha servido para que al final la gente pueda tener contacto con el arroz, la papa, la yuca y el plátano, y lo estamos haciendo con personas con diabetes que incluso están medicadas. Y no debería estar ese alimento casi que ni en la dieta. Claro que sí, yo todavía veo personas en nutrición, en el sistema, que lo primero que le quitan es todos los carbohidratos a los pacientes con diabetes. Y sí estamos viendo pacientes con muy malnutrición, o sea, con efectos clínicos de malnutrición. Aparte, a ti te dicen la papa, la yuca y el plátano es malo, pero no te dicen que la galleta integral que te acabas de comer es lo mismo y es peor, que tiene mucha más fácil absorción, que eso te va a elevar mucho más los niveles de azúcar y la gente se siente tranquila porque se está comiendo la galleta integral, ¿sí? Entonces, bueno, eso podría ser una muy buena herramienta. Y buenísima así no luchamos más con los alimentos. Bueno, vea, un tip, ese no me lo sabía realmente, Doc, me acabas de enseñar algo, no sabía del tema. Digamos que lo que estudié en algún momento de nutrición para mis pacientes fue como lo que te acabo de decir, como cómo intentar desinflamarlos más rápido, cómo ayudarles en esa reposición de proteínas, de hierro, pero lo que me acabas de decir, súper interesante. No, y en la inflamación, el azúcar sí es un problema, o sea, si hay algo que inflama a un paciente es el azúcar. A mí me da risa, por ejemplo, cuando no, estoy con gelatinita. ¿Cuál gelatina? No, la frutiño normal. No, quítamela. O sea, sí, uno siente que está comiendo algo suave, ¿no? Pero estás... El que eso nos enseñaron en los hospitales, pero no nos dijeron peor. ¿Cuál gelatina? Exactamente. Entonces, sí, el azúcar está muy mal. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero los carbohidratos, cuando vienen enteros, tienen un mecanismo antiinflamatorio porque es la única fuente prebiótica para tus bacterias. Vale. Y la microbiota se afecta mucho después de una cirugía. Se acaba. Yo diría que se acaba. A la mayoría yo le mando probióticos como a los 20 días. Súper bien.
súper bien porque claramente tú tienes que también ponerles antibióticos, tú tienes que utilizar, digamos que otros recursos de prevención. Exactamente. Eso es un misil para ellas, entonces sí, los probióticos son una muy buena opción en tu caso, pero la mejor fuente prebiótica son los alimentos, porque cuando tú das un probiótico, esto es como una ave pasajera, o sea, ella va, deja un mensaje y dice, chao, me voy. Y el mensaje, ¿quién lo va a mantener? Tu estilo de vida. Y la mejor fuente de, digamos que prebióticos está en los carbohidratos, frutas, vegetales, granos enteros y cereales enteros. Entonces, pues qué mejor que poder utilizarlos como una buena herramienta antiinflamatoria, no como un problema, y sí decirles que tienen que quitar la galletica de soda, que usualmente es la que consumen en los postoperatorios, sí, exacto. Terrible. La gelatina, el dulce, el postre, que no tomen jugos, o sea, yo tampoco estoy de acuerdo con estos jugos en donde meten un montón de frutas que porque la sangre y todo esto, pues yo digo, prefiero que te mastiques toda esa fruta y eso sí va a tener mejores beneficios en antiinflamación. Super. Es como mi percepción, que me parece chévere. Vamos a incorporarlo. Doc, metámonos en cirugía plástica. Ok. Cuéntame a nivel personal si tenemos alguna cirugía plástica acá a la audiencia. ¡Qué chisme! Sí, yo, mira, si de alguna otra manera, yo hace muchos años recurría a la cirugía plástica y decía, esto hay que cambiarlo. Yo tenía unas orejas que a mí no me gustaban y todo el mundo que me conoció chiquitico sabe que eso era un trauma para mí realmente. Entonces, cuando tuve un golpe estudiando, incluso creo que sí, estudiando medicina y tuve una fractura en la nariz, pues me hicieron rinoplastia y dije, háganme la otoplastia, o sea, me la tienen que hacer. Y ahí aprovechamos y me hice otoplastia y rinoplastia. Luego, un poquito más grandecita, pues tuve una pérdida de peso muy grande estudiando como interna. Eso fue una locura, perdí mucho peso y literal no me gustaba cómo me había quedado las mamas, o sea, me sentía así como y para eso no hay otra solución sino ponerse un implante. Entonces eso es básicamente lo que tengo como cirugía plástica. Ahorita no me arrepiento, o sea, porque ahorita hay tantas cosas alrededor de los implantes. Yo no le echo la culpa absolutamente, digamos que a un síntoma que tú me preguntabas, que si te duele la cabeza, que si algo, de una vez me quito o no los implantes. No, quizás ahorita casi que a mí alrededor de los 40 digo, ¿será que me los volvería a poner? Creo que tengo una madurez diferente, veo pues como que de pronto no, pero si yo veo que va a quedar algo inestético, me las pongo. O sea, no tengo ningún problema. Vamos al contexto. El contexto es el síndrome de Asia, o realmente mal llamado síndrome de Asia, pero se debe llamar esa enfermedad del implante mamario o breast implant illness, y habla de esa reacción inflamatoria que nos puede dar un implante mamario en algún tiempo en la vida, y que está muy ligado o asociado al síndrome de Asia porque comparte muchos síntomas y son síntomas inespecíficos, pero que realmente en muchas pacientes son muy incómodos, ¿vale? Entonces hay pacientes realmente que se benefician de una explantación mamaria que, en mi punto de vista como cirujano plástico, es una enfermedad hasta ahora de descarte, porque no tengo ninguna forma de diagnosticarte una enfermedad del implante mamario. No hay ningún examen, no hay absolutamente nada. Ni un síndrome de Asia. Sí, o sea, que yo te pueda decir, tienes un implante que te está causando enfermedad. No tengo cómo. Realmente es una enfermedad por descarte. Quiere decir que primero te dicen 1000 exámenes de todo, entonces te descarte lo más frecuente entre lo infrecuente. Entonces te descarte de pronto un hipotiroidismo, un ovario poliquístico, una artritis reumatoide, un lupus eritematoso, un Sjögren, algunas enfermedades que te pueden dar parte de esos síntomas inespecíficos que en ese momento está sintiendo la paciente. Y descartando todo esto, estando todo negativo y la paciente con un implante, nos queda a nosotros como cirujanos plásticos el pensar en que la causa sea el implante mamario y retirar el implante mamario. Esa es mi conducta en este momento en mi consultorio. Se ha vuelto, por tendencia de redes sociales, se ha vuelto una de las cirugías que más realizo, explantación mamaria. Pero ¿qué pasa con la explantación mamaria? Y eso hay que dejarlo claro. Y es que no se recupera el 100% de los síntomas. No quiere decir que vas a quedar sin síntomas. Las pacientes, la gran mayoría de los estudios que están ahorita demuestran que el 50% de los síntomas sí mejora. Pero te puedes quedar solo con el 50%.
o hay un mínimo porcentaje de pacientes que quedan igual como estaban antes. Y ahí viene un tema y es el siguiente. ¿Qué pasa y qué sí está explicado en cirugía plástica y qué sí hay estudios que lo demuestran? Es que el implante mamario puede ser el predisponente y esa última gota que hace que el vaso se rebose para que tú presentes una enfermedad autoinmune. Quiere decir, tú tienes una predisposición genética para alguna enfermedad autoinmune y tú obviamente no lo sabes o no lo tenías en cuenta y ese implante hace que esa enfermedad se te despierte. O sea, sí es un predisponente grandísimo y fuerte y ya está demostrado en el que si yo tengo la predisposición genética para una artritis reumatoide, para un Sjögren, para un lupus, y me pongo un implante, el riesgo de yo desarrollar la enfermedad es 100 veces más que una persona que tenga el mismo riesgo, pero no tenga ninguna prótesis. Y en esto de prótesis no estoy hablando solo de implante mamario, estoy hablando de cualquier tipo de prótesis, de cadera, de dientes, bueno, lo que sea que dejemos en el cuerpo que me produzca una reacción inflamatoria continua. Vacunas, mil y un implante, no solo los implantes mamarios, pero eso sí está demostrado. Eso sí, ya realmente, yo se lo digo a mis pacientes ya en la consulta, cuando la paciente viene y me dice, Doc, me quiero poner un implante mamario. Y nosotros antes hablábamos de las complicaciones. Yo soy una de las personas más honestas en mi consulta porque a mí me gusta mostrarles todo el panorama para que después no aparezcan esas repercusiones o esas preguntas. Doc, ¿eso podía pasar? ¿Eso pasó? ¿Eso? No, sí, podía pasar y te lo dije. Entonces yo les digo todo, así no vaya a pasar, pero les digo desde lo más mínimo hasta lo más grave. Pero a mí esa honestidad me ha traído más pacientes porque les ha gustado la honestidad. No pasa nada, las pacientes felices con su resultado, pero cuando pasa, pues ya sabíamos que podía pasar y afrontamos la complicación como se deben afrontar. Y en cuanto a implantes mamarios, nosotros hablamos de cosas muy, muy reales o más frecuentes como un hematoma, que es un sangrado en las primeras 24 o 48 horas, como una cicatriz inestética, que la cicatriz donde la hayamos puesto no quedara bien, pero nunca hablábamos de que el implante pudiera causar una enfermedad autoinmune, porque no teníamos conciencia de eso. Ahora sí la hay, es una tasa muy baja, pero hay que hablarlo. Y yo ahorita a todos mis pacientes les digo, puedes presentar una enfermedad autoinmune que el implante te la desarrolle, no te la creó, no fue el implante el que hizo que él te diera lupus, no, tú ya tenías un lupus, tenías una predisposición, pero el implante hizo que se te despertara antes de tiempo. Como muchas cosas en nosotros, a veces nos da cáncer. ¿Por qué? Porque nos expusimos al cigarrillo. Si tú no te hubieras expuesto al cigarrillo, de pronto no te hubiera dado cáncer. Fue algo que te expuso y hiciste que desarrollara la enfermedad. Lo mismo pasa con el implante. Sí, no, y estoy completamente de acuerdo. O sea, finalmente nosotros estamos perdiendo. A ver, yo hice unos estudios en medicina funcional y esto sí que lo vemos hoy en día. Y no pasa solo con los implantes mamarios y yo estoy haciendo en estos momentos dietas autoinmunes y todo esto en pro de la coyuntura, ¿no? Esto se volvió un tema del día a día. Y en medicina funcional y en nutrición funcional abordamos eso, ¿no? Como se perdió la tolerancia o la resiliencia inmunológica, pero es que tú la pierdes por el implante, pero también se pierde hasta por una relación tóxica, ¿sí? Pero tenías un implante y tenías un novio maltratador. Y él te generó tanto cortisol, tanto cortisol, que tu sistema inmunológico se achicharró y luego tenías un implante y se generaron un montón de síntomas, ¿sí? Pero también tenías una prótesis, pero también te ponías queratina, pero también tienes unas uñas postizas. Güey, sí. Pero también haces otro montón de cosas. Te aplicas rellenos, fillers, tienes los labios gigantes. O sea, todo esto termina siendo muchos factores de riesgo. Al final, si te vas a quitar el implante, te quitas el resto también, ¿sí? O sea, dejas de pintarte el pelo, dejas de ir a hacerte esas uñas, dejas de exponerte a todo eso que diariamente de pronto te expones. Exacto. Y no lo ves tan tóxico como de pronto es el implante. Exacto, porque si te vas a quitar el implante, pues tienes que ser coherente con tu sistema inmunológico y tienes que empezar otra vez a recuperar esa adaptabilidad y esa resiliencia inmunológica. Entonces tienes que quitar todo, ¿sí? A lo que voy es que esto se está volviendo una moda y ya la gente ni siquiera está pensando y de una vez es como, me voy a quitar este implante, pero no piensas en el otro, en los otros factores. Totalmente. Y es que ni siquiera tienes una buena alimentación, es que ni siquiera estás durmiendo, es que sigues con el novio que te pega.
¿Sí? Terrible. Entonces, bueno, pues si te vas a quitar los implantes, también tienes que controlar otros factores. Eso es lo único que yo le digo a mis pacientes. Estoy completamente de acuerdo que te los quites, quítatelos, pero me vas a controlar el resto de cosas también. Porque luego tú vas a decir que no eran los implantes, luego tú vas a decir, sí, o sea, te vas a frustrar porque ahora va a quedar un inesteticismo. Tengo pacientes como que están felices después de su explantación, como también están deprimidas después de haberlas quitado. Ese es el panorama real, estético, ese es el real. Y yo soy honesto con mis pacientes, realmente el resultado estético depende de lo que hay previamente y con lo que se puede trabajar para volver a darte un seno agradable, bueno, sí, pequeño, de una forma más natural. Pero si no había nada, no hay nada. Y va a quedar es una cicatriz y ya. Exacto. Entonces, bueno, y ahí recurrimos a muchas otras cosas en suplementación. Recuperar el sistema inmunológico es súper importante. Es como acomodar otra vez todas las aristas para intentar que el sistema inmunológico haga esto, ¿sí? Y con estilo de vida se puede, o sea, algo tan sencillo como empezar a gestionar las emociones, algo tan sencillo como que controles tu cortisol y medites y hagas yoga, o que empieces a hacer ejercicio, que empieces a poner vegetales en todas las comidas, algo tan sencillo que como eso. Hábitos. Sí. Cambiar hábitos. Y al novio maltratador, cámbienlo porque echarlo, eso sí, o sea, terrible. Es que son un montón de detonantes. Sí, hay detonantes. Que no los vemos así a veces. Exactamente. Ese es el problema. Creo que radica es ahí, porque no los vemos así y si vemos de pronto por la moda al implante como el tóxico completo y no vemos al novio tóxico. Sí, pues es que pues finalmente tienes un cuerpo extraño y eso pues claramente es siempre un factor de riesgo, pero también hay otras cosas que podemos controlar. Entonces, bueno, yo digamos que siempre me siento a hablar con la paciente y hacemos desmenuzas como todo. Un círculo de, bueno, busquemos desde, a ver, ¿qué te has hecho en los dientes? No, sí, tengo un montón de implantes. Carillas. Gingivitis, las carillas. Listo, acá tienes un factor de riesgo. ¿Cada cuánto vas a hacerte estas uñas que tienen? Todo, lo desgloso todo. Listo, todo lo quitamos, no es solo el implante. Sí, volver a lo natural y volver a dejar que el sistema inmune vuelva a su basal. Si no, no hicimos nada. Quitamos un atacante o quitamos un inflamador, sí, pero y los otros 10 y los otros 5. Hay otros incendios allá, hay otros más prendidos. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, es eso, es como que a lo que te decía al principio, son pacientes y esto es personalizarlo, individualizarlo, exactamente. Mi doc, cuéntame tu experiencia en cirugía plástica. ¿La recomiendas? ¿No la recomiendas? Dijiste un tema muy importante de tus orejitas. Creo que todos... Ahora todo el mundo se va a fijar en mis orejas. No, las mías también son operadas. Para el que no sabe, tengo una autoplastia. Okay. Es un tema que nos lleva a operarnos de chiquitos. Digamos que mi mamá fue la que me operó. Gracias, mamá. Porque ella veía obviamente el bullying que me hacía. Mi respuesta fue entrar a karate y pegarle a todos. Entonces yo era el karateca del grupo y el que me decía orejiplas, tome y lleve. A mí también me hacían bullying. Sí, claro. Mi hermano. No, ya no, pues grave. Ajá. Sí, pero eso es una de las motivaciones que nos lleva a operarnos. Sí. Y es, digamos que de donde nace mi sentimiento y mis ganas de hacer cirugía plástica. Porque obviamente desde pequeño viví un bullying que cuando me operaron me di cuenta que había una solución para eso. Y yo dije, no, venga, esto se soluciona con cirugía plástica. Yo puedo cambiar muchas vidas con cirugía plástica y me nace el deseo de hacer cirugía plástica. Pero cuéntame tú, ¿cuáles fueron los deseos? ¿Fueron tuyos? ¿Fue el bullying? Pero ya habías pasado el bullying, creo que ya estabas grande. No, ya estaba muy grande. Eso está superado. Incluso yo le digo a mi hermano, usted fue el que más me hizo bullying de eso. Y la verdad que a mí, o sea, ahorita tengo un concepto diferente del bullying porque eso te hace más fuerte. O sea, realmente sí es como, bueno, lo tenía que vivir y me hizo una mejor persona. Yo estoy de acuerdo, incluso cuando mis hijos nacieron, yo le decía a mi esposo, si alguno tiene las orejas grandes, se las voy a operar chiquito, o sea, total, no lo voy a dar pasar por lo que yo pasé. No, total, yo ya pasé por eso y me parece que es algo que se corrige y ya, y es súper sencillo. Entonces, en cuanto a las cirugías plásticas, yo que digo, el que la necesita, que la utilice, o sea, finalmente estoy de acuerdo 100% con todo lo que a ti te haga sentir y ver mejor. Con todo. Vale, ¿sí? súper. Mientras lo hagamos responsablemente, mientras tú elijas y encuentres a la persona con la que realmente la persona te va a entender y va a tener empatía y no va a ser lo que él cree, sino lo que
los dos sienten que es lo mejor, es lo mejor para y lo ti que en la ese momento. paciente real, porque lo que tú dices, o sea, cuánta gente llegará diciendo es que quiero algo así gigante, pero pues oye, es que no se te nota, no te pega, o sea, entonces uno tiene también la capacidad de aterrizar a la paciente, como también no voy a sugerirle otras cosas que a ella no le molestan, ¿sí? Entonces, bueno, con esa responsabilidad siento que yo soy pro todo esto. Me encanta. Y tengo muchas pacientes a las que les he dicho, te tienes que operar. O sea, tú vienes acá desde medicina estética a que tienes una piel colgando y todo porque acabas de tener 3 hijos y porque tienes una hernia gigante, te tienes que operar. O sea, ya hay cosas que nosotros acá ni los equipos van a lograr hacer. Entonces estoy completamente de acuerdo que la cirugía bien hecha es una herramienta espectacular, o sea, digamos que bien hecha es entendiendo la responsabilidad de quien me lo va a hacer, ¿no? O sea, en un buen sitio, no por aquí, en todos estos problemas que hemos tenido con clínicas que no, pues uno tiene, es su vida. Sí. Que no se dejen guiar por el valor. Yo creo que a veces el principal estimulador es el valor, en el que dicen, no, es más barato, en el salón de las uñas me hacen una lipo baratísima, entonces vamos al salón de las uñas. No, esto me pasa a mí todos los días con algo tan sencillo como una aplicación de toxina botulínica, en donde tú dices, ay, pero eso es tan sencillo, que me lo pongan en la peluquería. No es tan sencillo, o sea, la anatomía hay que saberla. Esto es una ciencia médica, ¿sí? O sea, porque esto es medicina estética. Sí, y lo debe hacer especialista. O sea, y no es fácil entender toda la dinámica facial personalizada, porque sí, paralizar todos. Eso, uno sabe una técnica que tú pones aquí, acá, pero resulta que esa no es la que le sirve a y esta a este. Entonces, lo que hablamos en nutrición, todo es individualizado. Entonces, pues se necesita tener un conocimiento de anatomía, conocer el producto, todo esto es como que, oye, no te dejes llevar por el precio, es responsabilidad, es tu cuerpo. Vale, estoy completamente de acuerdo. Se nos acabó el tiempo. Un episodio más de Más allá del bisturí del Dr. Serrano. Muchísimas gracias, doctora Laura, por estar acá con nosotros. Ha sido un placer escucharte, aprender tanto hoy con ella. Gracias a ti por la invitación. Me encantó todo lo que hablamos. Nos vemos en un nuevo episodio en 15 días o en un mes, dependiendo de nuestros invitados. Un grande abrazo para todos.